Bueno, muchachos, buenas tardes. ¿Cómo están? ¿Cómo se encuentran? ¿Me escuchan? ¿No me escuchan? Buenas tardes. Buenas tardes, profe. ¿Cómo vas, Diego? Buenas tardes. ¿Cómo vas? Bien, gracias. ¿Qué me alegra? Cristian, apareces conectado. ¿Me escuchas? ¿No me escuchas? Bueno, parece que no. Escribamos acá por el chat. Mm, Bueno, entonces ahí escribí por ahí bien por el chat. Ya hemos tiempo de espera para que se conectaran la mayoría de estudiantes. Entonces parece que el único que me está escuchando en este momento es Diego. Igualmente Cristian aparece conectado, pero pues no está interactuando. Bueno, no sé si... Ok, gracias Cristian. Listo. Entonces no sé si ya les informaron de los inconvenientes que hay referente a no a la plataforma como tal, sino el sector donde se encuentra la universidad, que hay problemas con la luz, entonces por eso la plataforma no está funcionando en el momento. Sí, igual por medio de Brandon, el monitor, pues les mandé el link de acceso para la sesión del día de hoy. Entonces por eso pues no tenemos acceso ahorita a la plataforma, ni estudiantes, ni docentes, hasta que no se solucione ese inconveniente que presentan por parte de Codensa en este caso. Entonces allí yo creo que el día de mañana pues ustedes podrán visualizar todo lo correspondiente a la plataforma, todo lo que es la actividad y demás. ¿Listo? Igualmente voy a empezar con el correspondiente llamado a lista, así solo vea a dos estudiantes para notificar, para que quede aquí en la grabación, quiénes asistieron, quiénes no asisten. Pues ya saben que en el momento que escuchen su nombre me contestan. Diego Alejandro Ávila. Presente, profe. Muy bien, Diego, gracias. Cristian Camilo Flores. Presente, profe. Ok, gracias, Cristian, muy bien. Michael Esteban García, no se encuentra. Brandon Esguinauta, mencionó que hoy no podía asistir. Daniel Alejandro Bocachica, no se encuentra ahí. Yuri Caterín Mosquera, no se encuentra. ¿Listo? Entonces, ya saben para que quede ahí la constancia correspondiente a ello. Bueno, te damos inicio a lo que es este segundo corte, tenerlo presente y en cuenta. ¿Listo? Vamos a intentar, yo ya les había mencionado que este segundo, bueno, la última sesión empezamos a ver todo lo correspondiente a ergonomía. Y ya empezamos a hablar de los puestos de trabajo. Ustedes hicieron una actividad en donde tenían que hacer la descripción correspondiente a la actividad que ustedes realizaban, su puesto de trabajo y demás. Entonces, ahí nosotros ya empezamos a hablar eso. ¿Sí? De la sesión de hoy vamos a empezar a ver los métodos de evaluación utilizados en ese aspecto ergonómico. ¿Sí? Entonces, ahí vamos a ver una serie de métodos que a mi criterio personal, pues considero que son, llamémoslos, un poco complejos, por lo que tienen ya bastantes variables las cuales nosotros debemos tener en cuenta para su aplicación. ¿Sí? Pero entonces, bueno, ese es el objetivo y la idea es que esos métodos de evaluación los llevemos a un contexto real, a un contexto de carácter práctico. ¿Perfecto? Pues vamos a empezar primeramente hablando, venga, les comparto aquí ya mi pantalla, a ver que comparta la pantalla del computador.
Listo, confirman ahí, ya pueden visualizar mi pantalla. Sí, profe, ya. Listo, gracias. Bueno, entonces vamos a empezar a hablar primeramente para tener presente y en cuenta de estos métodos de evaluación ergonómica y vamos a empezar a hablar de lo que son cuatro métodos, ¿ok? Pero para ello debemos tener presente varios aspectos de carácter específicos. Primeramente, estos cuatro métodos que nosotros vamos a empezar a visualizar y que vamos a poner en práctica se enfocan específicamente en lo que es la manipulación de cargas, ¿sí? ¿Por qué de pronto ustedes consideran que es importante la manipulación de cargas o por qué hay una evaluación referente, una y varias evaluaciones referente a lo que es esa manipulación de cargas? Profe, pues para evitar ese tipo de lesiones al momento de realizar alguna fuerza o algún movimiento que requiere eh, por su labor o por su trabajo. Ok, muy bien. Ahí cuando nosotros hablamos de manipulación de cargas, muy probablemente como lo mencionó ahorita Cristian, nosotros empezamos a hacer énfasis ya. Solo si hablamos de manipulación de cargas, nosotros hacemos énfasis de lo que es un movimiento de carácter corporal, están involucrados lo que son los músculos, los tendones, ¿sí? Todas nuestras articulaciones y por ende podemos empezar a asociarlo con algún trastorno de carácter neuromusculoesquelético, una lesión, ¿sí? Más específicamente, cuando nosotros hablamos de esa manipulación de cargas, nosotros se nos viene de pronto, o bueno, hablo de forma personal, nos viene muy probablemente lo que es la espalda. Si yo les hago acá la ejemplificación con esta imagen que se tiene acá, ¿sí? Que creería que es una imagen que uno puede ver muy concurridamente aquí a nivel nacional, ¿sí? En donde ya vemos a una persona manipulando una carga, ¿sí? Y ahí nosotros podemos evidenciar que hay varios trabajos que están relacionados con lo mismo. Y de pronto aquí la persona o el muñequito de la imagen puede ser un obrero, ¿sí? Pero podemos identificar cantidad de trabajos. eh, Funcionando se puede, no sé, de pronto qué ejemplificación me podrían darte trabajos en los que nosotros manipulemos cargas. ¿Qué se les viene a la Profe, mente? en enfermería también los pacientes con una carga que se manipula cuando se alzan de una camilla a otra o así. Miren, ahí está hablando de una manipulación de carga de un paciente. Sí, tenemos, y algo a resaltar con lo que acabas de mencionar, tener en cuenta que la manipulación de cargas no es solo de carácter individual, sino también puede ser de carácter grupal, como lo está hablando el compañero, ¿sí? Nada más allí lo que es pasar un paciente de una camilla a otra, ¿sí? ¿Qué otro ejemplo podrían brindar? ¿Qué otra profesión se les viene? En nuestra profesión nosotros manipulamos cargas, Profe, sí, claro, pues nosotros en natación necesitamos pues llevar material de la zona de la bodega, el material que se va a utilizar para poder eh, realizar todas las actividades o ejercicios ¿ok? que se puedan hacer con los niños, todos esos materiales pues en algunos momentos, aunque no sean muy pesados algunos, sí, pero sí requieren un gesto técnico o un gesto corporal adecuado para evitar este tipo de lesiones que se pueden presentar. Ok, muy bien, ahí ya estás hablando de un gesto adecuado para poder evitar este tipo de lesiones, ¿no? Entonces ahí ya también mencionamos que en nuestra profesión nosotros también tenemos o hacemos la manipulación de cargas, ¿sí? Toca mirar específicamente cuál es el peso. Tenemos bastantes profesiones que ahí ya nada más ustedes han dado dos ejemplificaciones, mencionaron, ¿no? Que la enfermería manipulamos cargas, que en nuestra profesión manipulamos cargas, ¿sí? Tener presente y en cuenta que, bueno, previo a lo que era el año 2003, antes de que sacaran esta norma de la ISO 11228, ¿sí? Aunque se tenía en cuenta en los centros de trabajo lo que era la manipulación de cargas, no había
una norma establecida sobre aquellos límites que se deberían tener presentes para la manipulación de cargas. Unos límites de carácter recomendados y las poblaciones que más tendían a sufrir. Primeramente eran las personas que trabajaban en construcción, como es el ejemplo que yo les puedo estar mostrando aquí en la imagen, ¿sí? Obreros y demás, y también las personas que trabajan en el campo, en la parte agrónoma. No sé si de pronto ustedes han visto, recuerdo una vez que fue a una finca de carácter cafetera, en donde primeramente se levantaban las personas muy temprano. Y lo que hacían era, apenas salían, póngale que ellos empezaban a trabajar tipo 5:30 de la mañana, por muy tarde a las 6 de la mañana, y hasta más temprano, si mal no recuerdo. Lo que hacían era ponerse una canasta acá, grandísima, y empezar a echar todo el café dentro de esa canasta. ¿Mm? Y entonces ahí, pues, bueno, lo traigo a correlación por lo mismo que estamos hablando de que son poblaciones que son las que más se ven o se ven muy afectadas por esta manipulación de cargas. Pronto otro ejemplo que les puedo brindar es nada más los mecánicos. ¿Sí? Ustedes pueden ver los mecánicos transportando una llanta de lado a otro, solo lo que es levantando el gato para cambiar una llanta y demás, todo ese tipo de cosas. Entonces, esta manipulación de cargas, que pena, tuvo que tener un enfoque neto antes de lo que fue ese año 2003 y se estipuló un límite o eso dio razón para la estipulación de una serie de límites para ese levantamiento de cargas. ¿Sí? Esa manipulación de cargas. Tener en cuenta y presente que cuando nosotros hablamos de esa manipulación de cargas, nosotros hablamos de levantamientos o tareas que se realizan específicamente con nuestras manos. Aunque aquí en la imagen, bueno, se está mostrando que el individuo está apoyando sobre el hombro, está haciendo la utilización de la mano, ¿sí? Entonces, ahí nosotros debemos tener en cuenta factores como es la frecuencia en la cual nosotros realizamos esa manipulación de carga, la duración de la tarea, ¿m? El peso que nosotros vamos a tener en cuenta y presente para esa manipulación de cargas. Si nosotros hablamos de esos aspectos de carácter fundamental, nosotros tenemos que tener presente y en cuenta nada más. Si nosotros vamos a mencionar, listo, una manipulación de carga se considera que no es riesgosa siempre y cuando la carga no se transporte más de 1 metro, ¿sí? Eso dependiendo también de lo que es el peso que se debe tener la carga. Ahorita les voy a comentar cuál es el límite de peso que mundialmente está considerado puede alzar un individuo en su trabajo y que es permitido, ¿sí? Ya, si hablamos de que el individuo transporta esa carga de 1 a 10 metros, ahí ya empieza a ser peligroso para el individuo, ¿sí? Imagínense nada más esta imagen que se les muestra acá. De pronto, el hombre está manipulando el objeto y, bueno, lo lleva de un lugar a otro en donde transporta 2 metros, ¿sí? Es de carácter riesgoso, pero no sería tan riesgoso como una persona que lo empieza a transportar ya 5, 6, hasta 10 metros, que es lo que consigue, lo que se menciona. Según esta norma ISO, o sea, no es permitido para una empresa que el trabajador transporte una carga por más de 10 metros, ¿sí? Para que lo tengamos ahí presente y en cuenta. Si nosotros hablamos de esta norma y para empezar a hacer esa evaluación de carácter ergonómica, para poder hacer esa aplicación, nosotros debemos tener en cuenta lo que son siguientes parámetros. Cuando nosotros hablamos de esa manipulación de elementos, de esa carga, nosotros tenemos que tener en cuenta que se tiene presente que la carga para que podamos aplicar esto tiene que ser igual o mayor a 3 kilogramos. Si no es igual o mayor a 3 kilogramos, no se puede hacer la aplicación ergonómica o no entraría básicamente dentro de esta norma ISO. Sí, ahorita hablaba Cristian y mencionaba que nosotros manipulábamos una carga, tocaría evidenciar, identificar cuál es ese peso de esa carga, ¿sí?
De pronto, ¿cuánto estiman un peso de las herramientas que comúnmente ustedes utilizan en los entrenamientos? Por ahí un máximo de 2 kilos. Es que a veces toca llevar mucho material para la clase, pero sí, yo creo que sube más de 3 kilos, profe. Y hasta 5, de 5 a 10 puede oscilar. Ok, entonces ahí nosotros podríamos, si es de 5 a 10 kilogramos, nosotros podríamos mencionar que ahí ya podríamos empezar a aplicar este tipo de evaluaciones, ¿no? Y entraría lo que es esa norma ISO, ¿sí? De pronto, nada más, pues se me viene aquí el ejemplo, los que trabajan en fútbol, baloncesto, las tulas llenas de balones, eso podría ser mucho más de 3 kilogramos, ¿no? Cristian trabaja, creo que es en natación, ¿sí? Ahí también podemos tener diferentes materiales que pesan muchísimo, ¿ok? Deben de tener en cuenta y presente que cuando nosotros hablamos de esta manipulación de elementos, de objetos, nosotros debemos tener muy presente que esa manipulación de objetos tiene que ser en una superficie de carácter plana, ¿sí? Que en muchas ocasiones nosotros no la vemos. De pronto el ejemplo que yo les estaba brindando ahorita en el campo, nada más esa zona cafetera, una zona montañosa. Las personas no estaban recogiendo el café en una sola plana, sino en una zona montañosa y ustedes saben que ahí la fuerza actúa de forma totalmente diferente, ¿sí? Entonces, para que lo tengamos también en cuenta. Aquí se habla de algo importante también es que debe superar o debe tener una velocidad de carácter moderada de 0,5 a 1 metro por segundo, ¿ok? También debemos tener presente y en cuenta lo siguiente, que nosotros hablamos de que el tipo de tarea sea una tarea, entre comillas, o como se considera, individual o multidisciplinar. ¿A qué haría referencia con una tarea de carácter individual? ¿Qué de pronto ustedes entienden por una tarea de carácter individual? Que la hace una sola persona. ¿Listo? Bueno, que la hace una sola persona. Muy bien. ¿Qué más podrían mencionar referente a una tarea de carácter individual? O si es interdisciplinar, ¿qué entenderían ustedes por una tarea interdisciplinar? Interdisciplinar tal vez sea una labor como un ensamble de carros, profe, que hay algunos que deben de realizar, atornillar cierta parte y pasa a otra sección y hace otra labor. Ok, que hacemos diferentes labores, ¿no? Entonces ahí debemos tener en cuenta esos aspectos, ¿sí? Si es una tarea de carácter individual, bueno, ahorita lo mencionó el compañero, lo realiza una sola persona, ¿sí? O bueno, puede ser realizada entre varias personas, pero una misma actividad. Entonces, cuando nosotros hablamos de esa manipulación de objetos, es cuando ustedes manipulan o hacen una misma tarea con ese objeto. Un ejemplo que les puedo indicar, el ejemplo que se está mostrando acá. De pronto las personas que trabajan transportando bultos, ¿sí? Ellos colocan su bulto, lo transportan de un lugar a otro, vuelven, colocan, transportan, ¿sí? Esa sería una tarea de carácter individual referente a lo que es la manipulación de objetos. Cuando hablamos de una tarea de carácter interdisciplinar es cuando se mezclan ya varias actividades. Entonces, que no solamente me tocó transportar el bulto de aquí a acá, sino, bueno, transporté el bulto de aquí a acá, entonces de pronto me toca ir a subir una serie de cajas, ¿sí? Me toca lo que mencionaban ahorita, bueno, ejemplo que estamos brindando, el del mecánico, en donde, bueno, voy a hacer esta tarea de cambiar una llanta, pero para cambiar la llanta no tengo únicamente que levantar la llanta, sino que tengo que empezar a manipular el gato, tengo que empezar a levantar
sí, bueno, ya ahí hacer una serie de esfuerzos y esfuerzos para levantar lo que es el carro, después esfuerzo para cambiar, para empezar a aflojar las tuercas, quitar la llanta, empezar a hacer todo ese tipo de cosas. Ahí ya consideraríamos una tarea de carácter multidisciplinar. ¿M? Entonces debemos tener en cuenta esos aspectos. Y cuando hablamos de esta manipulación de objetos, aunque nosotros vamos a visualizar y enfocarnos en que los criterios de evaluación que se tienen o esos aspectos evaluativos, ¿sí? Se enfocan más que todo en el levantamiento de objetos. Ahí nosotros no vamos a hacer un énfasis o según lo que nos dice esa norma ISO, no es solo el hecho de levantar objetos, sino también el hecho de empujar los objetos, de manipularlos de alguna forma, ¿sí? Entonces, de tener contacto con ellos. Ahí son aspectos que nosotros debemos tener en cuenta para la aplicación de estos métodos evaluativos. ¿Mm? Aquí les menciono que para la aplicación, primeramente, se debe tener en cuenta y en claro que el levantar, manipular objetos tiene que ser de forma manual. Ahí para la aplicación de estos métodos evaluativos no entraría una persona que manipula un objeto a través de una máquina. De pronto ustedes han visualizado que en el cargue y descargue de cargas hay un hombre que está en, bueno, no sé cómo se llama esa herramienta, como una especie de camión que tiene unos estanes para colocar ahí las cajas, ¿sí? Allí no entraría, aunque él está manipulando y cargando elementos, ahí no entraría la aplicación de esta norma, porque no lo está haciendo de forma manual. Diferente a lo que les mostraba ahorita en la imagen o como hablábamos de el grupo de los campesinos. Ahí sí Profe, entraría. se llama montacarga, qué pena, montacarga. Ah, ok, gracias. El montacarga. Eso es, perfecto. ¿Sí? Entonces, si hablamos del montacargas, allí no entraría esta aplicación de métodos, ¿sí? Ni lo que es la norma como tal. Pero si lo hacemos de forma manual, como el ejemplo que les brindaba nada más, bueno, uno de los más representativos es los que cargan los bultos en Corabastos, que eso hace tiempo lo he mencionado, ¿sí? Entonces ahí ya estamos hablando que se haría la aplicación de este tipo de métodos evaluativos. También debemos tener en cuenta la duración o el tiempo en el que nosotros hacemos ese tipo de movimientos. Sí, si nosotros lo hacemos una vez cada 8 horas, o bueno, una vez cada 2 horas, ya no estaría tan relacionado. Ahí se mide el número de levantamientos que se tiene, por minuto. Hay personas que hacen hasta 15 levantamientos por un minuto, ¿sí? Ahí entraría la aplicación. Digamos, nosotros ahorita hablábamos de dos ejemplos, el de nuestra carrera y de lo que era enfermería, ¿sí? Pero tocaría entrar a evaluar primeramente si en nuestra carrera todo el tiempo nosotros vamos a estar haciendo la manipulación de esos objetos. Únicamente es cuando inicia el entrenamiento, lo llevamos al sitio del entrenamiento y cuando finaliza lo llevamos a el sitio donde estaban inicialmente. Tenemos que ver esos factores. Si es así, pues no entraría esa norma ISO, ¿sí? Lo mismo que mencionaban de la enfermería. Entonces, pues, no poco conozco de la enfermería, y sí me disculparán, pero pues no creo, si me estoy equivocando, por favor me corrigen, que todo el tiempo estén haciendo el cambio de pacientes de camilla a camilla, ¿sí? Entonces son aspectos que debemos tener en cuenta durante para la aplicación de estos tipos de métodos evaluativos. ¿Ok? Entonces ahí, bueno, como les estaba mencionando, tiene que ser la aplicación o el manejo de objetos de 1 a 5 minutos para que se dé esta norma. ¿Sí? Y dentro de esta norma, nosotros tenemos que empezar a hablar de esa postura de carácter ideal para la ejecución de este tipo de levantamientos. Bueno, hablamos de levantar, bajar un objeto y el tipo de agarre que se va a tener presente y en cuenta, ¿m? La posición que va a tener la muñeca, ¿sí? Y las condiciones ambientales, que era algo que nosotros ya habíamos hablado desde el principio, ¿no? Entonces, cuando nosotros hablamos de
esta manipulación de cargas y nosotros lo empezamos a ver desde este tipo ergonómico. Bueno, ya les mencionaba que pues se dio a partir del año 2003 la aplicación del ISO, pues por las cantidad de lesiones que se han venido dando desde la manipulación de elementos. No sé, ustedes qué tipo de lesiones podrían mencionarme que son las más relacionadas con este tipo de personas que trabajan manipulando objetos, manipulando cargas. Profe, 2000, qué pena. 2003 fue que se estableció esta norma ISO. Entonces, ¿qué tipo de lesiones podrían ser más frecuentes entre este tipo de personas? Eh, Escoliosis. ¿Listo? Una escoliosis, aunque bueno, ahí entraría, pero podría ser más a partir de la postura, pero sí entraría. Túnel del Muy carpo, bien. entonces, profe. Creo que estamos hablando de la muñeca, ¿sí? ¿Listo? Túnel del carpo, ahí puede entrar esa lesión, porque estábamos hablando ahorita de la postura y la posición de la muñeca, ¿no? Entonces recuerdan que, y eso se ve bastante, en las digitadoras, en las personas que trabajan con computadores y digitando todo el tiempo, solo con colocar esta posición de las manos, ahí ya empiezan a tener una influencia significativa sobre los nervios carpianos, ¿sí? Ahí ya podemos hablar de una lesión y estamos haciendo una manipulación de un elemento, ¿no? ¿Qué otro tipo de lesión? Ustedes que manejan esa área, ustedes que conocen bien sobre ese tema. ¿En qué zonas ustedes de pronto pueden mencionar que se verían relacionadas las lesiones? Ahí nosotros ya hablábamos de que una de las zonas que se ve con mayor afectación es lo que es la zona de la espalda, ¿no? Especialmente la zona alta de la espalda, lo que es la zona lumbar, ¿sí? Entonces ahí nosotros podemos ir identificando qué lesiones pueden irse yendo allí. Digamos, si nosotros observamos este dibujito, ¿qué lesión ustedes creerían que podría empezar a tener esta persona como tal? Profe, puede ser Profe, una, pues digamos, ya hablamos de la espalda, la zona. Pues digamos, ya hablamos de las... Dale, Daniel, dale. Dale, ¿Listo? Daniel, dale. Daniel, adelante. profe, viéndolo así, la persona sería una, pues lo de la postura pues, también podría ser, si es un peso bien moderado, podría ser una hernia. Listo, podríamos empezar Listo, a por hablar de hernias. Muy bien. Sí, ahí nosotros, todo lo que es la zona vertebral, estaría siendo influenciada allí, estaría siendo afectada. ¿Sí? Así la persona haga bien el levantamiento, porque bueno, entre comillas, aquí podríamos mencionar que está haciendo bien el levantamiento, pero, bueno, coloca la carga acá y ahí de una vez hay una presión sobre lo que es nuestras vértebras, ¿no? Y no únicamente sobre nuestras vértebras, sino ustedes pueden, aquí ahorita hablaban o sea, creo que Cristian mencionó escoliosis, ¿no? ¿O estoy mal? Sí, señor. ¿Sí? Y ahí ya podríamos ver una afección, ¿no? Si nosotros únicamente colocamos la carga sobre nuestro costado hábil, digamos yo me pongo como referencia que es el costado derecho, voy a empezar a tener una escoliosis, una desviación de lo que es mi columna, ¿sí? Entonces ahí tener en cuenta, se ven afectadas los músculos, las articulaciones, ¿sí? Todo lo que son los nervios y demás. A ver, ¿quién está escribiendo? Yo, profe, yo. El nervio asiático también se ve El afectado. nervio, claro, el nervio ciático. Listo, Daniel, que chica ahí escribió. Ah, bueno, a Daniel. Sí, el nervio ciático, que recordemos que, bueno, nosotros lo tendemos a relacionar mucho con lo que es el glúteo y toda la parte de la pierna, pero tener presente que el nervio ciático no empieza en el glúteo, sino empieza más que todo en la zona lumbar. Y entonces ahí se vería afectado en todos esos aspectos, ¿sí? Bueno, referente a Daniel que estabas mencionando.
Ahí escribiste. Y todos el día de hoy, yo les mencionaba a los compañeros anteriormente, el día de hoy nadie tiene acceso a lo que es eh, la plataforma Moodle, porque hay un inconveniente allá en donde queda ubicada la universidad, en la 13 con calle 24, ¿sí? Y ni tanto profesores como docentes como estudiantes tienen acceso. Entonces, para que lo tengamos en cuenta, yo ya les había, Daniel, ¿no estás dentro del grupo de WhatsApp que realizaron referente a esta asignatura? No, profe. Ah, bueno, entonces de pronto para que des el teléfono allí en el chat y que alguno de los compañeros te adhiera. ¿Listo? Que ya lo había comentado ya hablando. Listo, profe, ya lo envío. Listo, perfecto. Entonces, bueno, tener presente esos aspectos y tenerlos en cuenta. ¿Sí? Entonces, como les estaba mencionando, bueno, cuando nosotros hablamos de este tipo de métodos de evaluación referente a la manipulación de cargas, nosotros tenemos que tener en cuenta tres componentes o tres criterios de carácter específicos, que nosotros ya de pronto habíamos hablado un poquito de ellos, para establecimiento de lo que son los límites correspondientes a este tipo de manipulación de cargas. ¿Sí? Hablamos primeramente de un criterio biomecánico. Cuando ustedes hablan de un criterio biomecánico, ¿qué se les vendría a la mente? Ustedes que ya han escuchado esa palabra, creo que ustedes ven una asignatura de biomecánica, si no estoy mal. Sí, señor profe, todo lo que tiene que ver con las palancas, los ejes articulares. Exacto. Todo lo que es relacionado con las articulaciones, que nosotros ya lo estábamos viendo allí, ¿sí? El movimiento, la mecánica que nosotros realizamos a hacer determinados movimientos. Entonces, cuando nosotros hablamos de estos métodos de evaluación, primero debemos tener este criterio en cuenta, el criterio biomecánico, ¿sí? Ahí hablamos de esa actividad del cuerpo humano y cuáles son esas consecuencias mecánicas que vamos a tener referente a la manipulación de esos esfuerzos. ¿Sí? ¿Cómo van a ser esos esfuerzos de carácter interno que nosotros vamos a tener y las reacciones articulares que tenemos? Pronto, si volvemos aquí al ejemplo, ¿qué esfuerzo interno o bueno, qué músculos ustedes consideran que se están utilizando allí? ¿Cuáles son las articulaciones que están mayormente empleadas? De la rodilla, profe, digamos que las dos primeras referencias, digamos que están bien ejecutado, pero en la tercera vemos que ya la rodilla pasa o sobresale la punta de los pies y ahí ya empieza pues a afectar el tema de ligamentos, tendones, rótula. O sea, muy bien, ahí nosotros vemos, como lo estaba mencionando, en esta tercera parte, ¿sí? Ahí la articulación de la rodilla, que es una de las más complejas, por no decir la más compleja, ya se empieza a ver afectada, ¿no? Vemos una inclinación hacia adelante y ahí ya lo que es ligamentos y tendones se van a empezar a sobreextender y toda la carga va a ir enfocada hacia la rótula y hacia nuestra rodilla, ¿sí? ¿Qué otra articulación, qué esfuerzo interno de pronto ustedes podrían ver allí? ¿Qué otros músculos están ahí activos en esa gráfica? Hablando de carácter biomecánico. ¿Qué dicen los otros compañeros? ¿Qué podríamos mencionar más allí? De pronto, Daniel, ¿qué se te viene a la mente? Eh, Podría ser como como está tomada la... No, no, profe, no entendí la pregunta. O sea, qué articulaciones vemos allí involucradas en este levantamiento que está haciendo el individuo y los músculos que se están esforzando en este caso? Pues ya hablamos de lo que eran las rodillas, ¿sí? Por ende, si nosotros hablamos de las rodillas, cuando hablamos de flexión y extensión de rodillas, ahí podemos tener presente que está
dos músculos grandes involucrados, el cuádriceps y el isquiotibial, ¿no? ¿Qué otros podemos ver allí de carácter biomecánico? El glúteo. El glúteo, glúteo medio, glúteo. La cadera. Listo, la cadera se ve ahí La involucrada. cadera. ¿Cuál más? Poco, dorsales, recto, abdominal. Si nosotros visualizamos, como ustedes lo están mencionando, ahí vemos que están interactuando prácticamente, por no decir todos los músculos, su gran mayoría, ¿sí? Nada más ustedes visualicen desde la imagen número uno, cuando nosotros hacemos el agarre y el hombre empieza a hacer esta acción, ahí ya vemos lo que es la articulación del hombro interactuando, la articulación de nuestro codo interactuando, la flexión del brazo, ahí ya vemos la acción de los músculos del brazo interactuando allí, lo que son nuestras manos, ¿sí? Vemos aquí la espalda, cómo está interactuando. Recuerden también, bueno, ejemplo que les doy cuando ustedes hacen un peso muerto, que es uno de los ejercicios más completos. Esto sería algo de carácter similar, entre comillas, ¿no? ¿Sí? Hasta ustedes miren que en esta última, ahí en la penúltima, ahí está ya haciendo una leve elevación del talón. Ahí podríamos estar hablando de lo que son los, en este caso, los gastromenios, ¿sí? Entonces son aspectos para tener en cuenta. Ese es un primer criterio que debemos tener presente, el criterio de carácter biomecánico. Cuando nosotros hablamos de un segundo criterio que es de carácter fisiológico, ¿por qué ustedes consideran que está presente dentro de estos métodos de evaluación? ¿A qué hace referencia la fisiología? Que es otra asignatura que ustedes han visto a lo largo de la carrera. El gasto de energía, profe. ¿Listo? Ahí hablamos de un gasto energético. ¿Sí? Cuando nosotros hablamos de fisiología, nosotros siempre hacemos énfasis en ese aspecto metabólico, ¿no? ¿Cómo es nuestro gasto energético? ¿Cómo va a ser ese consumo de energía? Ahí es cuando nosotros hablamos de todo el aspecto anaeróbico, el aspecto aeróbico, ¿sí? ¿En qué momento va a ser la aparición de nuestra fatiga? ¿Qué más podrían decir de esa parte fisiológica? Entonces, si ustedes lo correlacionan, adelante el que hablar, adelante, por favor. Profe, la genética del individuo, sea mujer o hombre. ¿Listo? Ahí la genética también estaría presente, ¿sí? La genética, lo que es la morfología del individuo, para que lo tengamos ahí presente y en cuenta. Nosotros hablamos más específicamente de ese consumo energético, ¿sí? Cuando nosotros hacemos énfasis en este tipo de evaluaciones, nosotros debemos tener en cuenta este criterio fisiológico por ello. ¿Cuál es ese gasto energético que yo voy a generar? ¿Cuál es mi nivel de fatiga dentro de esos aspectos? O sea, no es lo mismo levantar una carga de 2 kilogramos a levantar una carga de 7 kilos, ¿sí? Y no es lo mismo hacer un desplazamiento de 2 metros a hacer un desplazamiento de 5 metros. Ahí va a cambiar o va a variar todos esos aspectos que se están mencionando. Aquí les comparto este cuadro, ¿sí? En donde inicialmente o principalmente se habla de el consumo de energía, que es lo que nosotros vamos a tener en cuenta para estos tipos de métodos evaluativos, ¿sí? Que es la parte fisiológica. Ahí hablan de, bueno, hablan de dos aspectos en específico, bueno, de tres aspectos fundamentales, que bueno, uno que es hacer el levantamiento con el tronco inclinado, ¿sí? Otro que es hacer ese levantamiento con empezar agachado como se mostraba en la imagen, y el otro que es hacer ese levantamiento ya con el tronco totalmente erguido. Ahí nada más el consumo energético ya va a tener una variación, ¿sí? Solo y el nivel de esfuerzo y de fatiga va a ser totalmente diferente. Si nosotros hacemos un levantamiento, bueno, así a noción básica,
¿qué consideran ustedes que dentro de estas tres formas de hacer el levantamiento, cuál sería la que tuviera un mayor desgaste energético, un mayor consumo energético y mayor fatiga? Que Agachado, profe. aquí votan por agachado, ¿qué dicen los otros compañeros? Agachado también. Agachado, bien. Entonces, creería también que ese sería el que tuviera un mayor esfuerzo, ¿no? Que era como se mostraba en la imagen. Ahí tendría un mayor gasto energético. Nada más si nosotros miramos los grupos que están interviniendo allí. Empiezan interviniendo los grupos más grandes que nosotros tenemos, que son los de las piernas, ¿no? Los músculos más grandes que nosotros tenemos, que son los de las piernas, ¿sí? Y hacemos un movimiento de carácter amplio, diferente a que si solo inclinamos el tronco para levantarlo. ¿Mm? Entonces ahí ya, o si hacemos un levante, puede ser, mira, yo acabo de levantar mi celular con el tronco totalmente erguido, entonces ahí tenemos un desgaste y una fatiga totalmente diferente. ¿Mm? Entonces estas son fórmulas que vamos a tener muy presente y en cuenta para este tipo de evaluaciones, ¿sí? Aquí mencionamos cada uno de los parámetros o cómo se calcula cada una de ellas. Miren todo lo que nosotros debemos tener en cuenta. Primeramente, ese gasto energético. ¿Qué cantidad de kilocalorías estoy gastando por minuto al momento de realizar esa acción? ¿Sí? El peso del cuerpo. ¿Cuánto pesa mi cuerpo? ¿Cuál es el peso de la carga? ¿Mm? Como les mencionaba, es totalmente diferente una carga de 2 kilos a una carga de 7 kilogramos. En este caso también, si es mujer, si es hombre, ¿sí? La frecuencia del levantamiento, cuántas veces yo realizo ese levantamiento, ¿sí? En este caso, por lo general, se mide por minutos, el levantamiento por minutos. Yo le mencionaba que se estima que hay personas que hacen hasta 15 levantamientos por minuto. De pronto ustedes, ¿hay quién va a preguntar algo? Profe, yo. Adelante, Eh, Cristian. en esa parte que estamos hablando de la fisiología, yo considero, no sé si estoy mal, profe, me corrige, el tema de los tiempos de recuperación. ¿Sí? Sí, o sea, en este caso sí estaría involucrado el tiempo de recuperación, ¿sí? Pero digamos que aquí estamos hablando principalmente de lo que es ese consumo energético. Perfecto. Ya dentro de los métodos de evaluación, ahí sí ustedes van a ver más específicamente cuáles son esos aspectos que se tienen presente y en cuenta para aplicar el método. Y ahí podríamos estar hablando de ese aspecto de recuperación. ¿Listo? Entonces, para que lo tengamos en Listo, profe, sí, cuenta señor. y presente. ¿Listo? Entonces, bueno, ahí ya referente a lo que es la carga y el peso. Sí, si ustedes pueden visualizar, ahí no se trabaja en kilogramos, sino se trabaja en lo que es libras. Entonces, para que lo tengamos también presente. Y se estipuló que, bueno, en el consumo metabólico se estableció un gasto energético máximo de 2,2 a 4,7 kilocalorías por minuto. ¿M? Hablando de una posición vertical de la carga, que se ve reflejada aquí en esta tabla. ¿Sí? Hablamos de la duración que tiene la acción. Por eso se les hablaba de cuántas veces ustedes hacen ese levantamiento en la jornada. Digamos, aquí mencionan que si únicamente se levanta durante una hora, este va a ser el gasto energético que va a tener. Bueno, y aquí hablando de lo que es la posición de carácter vertical. Estamos hablando de la posición de carácter vertical. ¿Sí? Si ustedes hacen una serie de levantamientos durante una hora, este sería como el mayor gasto energético que se estipula que debe tener una persona. ¿Sí? Eso, obviamente, haciendo esta
esta que, este cálculo referente a ello. ¿Sí? Bueno, entonces, según la ISO, nosotros no podríamos estar teniendo un gasto energético mayor a 4,7 kilocalorías por minuto. Si estamos teniendo un gasto energético mayor a 4,7 kilocalorías por minuto, ahí ya nosotros nos estaríamos excediendo en el peso que estamos levantando, ¿sí? Y la ISO estaría en contra de esos aspectos. Entonces, ahí ya tenemos dos criterios, el criterio biomecánico y el criterio fisiológico. Tendríamos un último criterio que es el criterio de carácter psicofísico. ¿Qué entenderían ustedes por ese criterio psicofísico y por qué creen ustedes que estaría aquí importante e involucrado? Profe, pues, pues ya leí lo que nos dice este aspecto y es como la comodidad, ¿no? La comodidad a la hora de unir los otros dos aspectos, o los dos, sí, los otros dos aspectos, es como la comodidad y la temperatura es adecuada, su parte indumentaria también es adecuada, no sé, no es lo mismo estar en Cartagena haciendo una labor digamos, de obra con el mismo traje o la misma indumentaria que se hace acá en Bogotá, ¿no? Por el tema de la temperatura y la humedad. No sé si estoy ahí bien, profe. Exacto, la temperatura es un factor influyente, ¿sí? La humedad es de carácter específico. Por lo general, bueno, aunque recuerden que cuando hay más humedad o cuando hay mayor calor, nosotros vamos a tender a deshidratarnos más. Y lo que es el esfuerzo va a tender a subir. ¿Sí? Entonces, son son condiciones de carácter específicas. Sí, como lo estaba mencionando ahorita Cristian, la percepción del esfuerzo. Entonces, nosotros hablamos de esos componentes psicofísicos y miramos cuál es la percepción del esfuerzo que está haciendo el individuo. ¿Sí? Es totalmente, bueno, yo pongo como ejemplo de pronto un papero de Boyacá, ¿sí? Nosotros lo podemos ver y puede estar rojo todo el tiempo, sudando todo el tiempo, haciendo una cara de desgano, ¿sí? A una persona de pronto que esté, bueno, ahorita hablamos de una digitadora. Lo más probable es que la digitadora también está manipulando un elemento, pero lo más probable es que no vaya a estar roja, ¿sí? Que no vaya a estar sudando. Entonces, de pronto el papero en ese momento constantemente tiene que estarse hidratando. La digitadora no es necesario que, obviamente sí se tiene que hidratar, pero no es necesario que se hidrate con tanta frecuencia como lo puede hacer un papero. Lo que se mencionaba, ahí tener presente y en cuenta la vestimenta que tiene el individuo. Para la manipulación de este tipo o para la manipulación de objetos, nosotros debemos tener una vestimenta de carácter adecuada. ¿Sí? Hablamos de pronto de las personas que trabajan en construcción. Allí nosotros vemos aspectos tan sencillos como es el calzado que ellos utilizan. Pues sí, un ejemplo sencillo aquí nosotros. Por lo general, nosotros la mayor parte del tiempo, me pongo a mí como ejemplo, por lo que manejo, me la paso en tenis. ¿Sí? Nada más el hecho de dictar bueno, recuerdo cuando he sido profesor de educación física en colegios, todo el tiempo en tenis porque es de carácter incómodo dictar ese tipo de actividades en zapatos, ¿sí? Una persona que trabaja en construcción por lo general utiliza una serie de zapatos que en la punta tienen una protección, ¿no? Entonces ahí nosotros vemos esos componentes psicofísicos para establecer esa evaluación. Aquí les menciono también algo de carácter importante, ¿sí? El consumo de oxígeno. ¿Cómo es el consumo de oxígeno que está llevando la persona? Y la frecuencia cardíaca. Si la frecuencia cardíaca se mantiene estable, si varía, si no varía, si hay una aceleración en la frecuencia cardíaca. Nada más, el ejemplo que ustedes ahorita colocaban
porque ustedes decían que tenía un mayor gasto energético que era el levantamiento agachado. Si yo empiezo desde esa posición, agachado, con las piernas flexionadas y al momento de levantarme, ahí yo voy a necesitar un mayor consumo de oxígeno y mi frecuencia cardíaca se va a acelerar, a diferencia de que si lo único que hago es inclinarme un poco y levanto el objeto. Y todos esos aspectos o esos tres criterios nosotros los debemos tener presente y en cuenta para estos métodos de evaluación. ¿Ok? Entonces son de carácter fundamental para los métodos de evaluación que vamos a empezar a visualizar y a empezar a hablar. Cuando nosotros hablamos de, bueno, ¿hasta ahí tienen alguna duda, alguna inquietud? Creo que la temática por el momento no es compleja. ¿Ninguna duda, ninguna inquietud? Todo claro, profe. Ok, muy bien. Perfecto. Bueno, entonces, ¿qué debemos tener en cuenta? Cuando nosotros vamos a tener presente la aplicación de estas evaluaciones, como les decía, pues tenemos que tener como unos requerimientos para hacer la realización de las mismas. Y esos requerimientos están establecidos desde lo que es esa norma ISO, ¿m? Y tiene que cumplir con una serie de lineamientos, por decirlo así, una serie de pasos para poder hacer la aplicación. Entonces, esperen, les comparto, agrando aquí la pantalla. A ver, ¿qué le pasó a mi computadorcito? ¿Cómo que no quiso funcionar este hombre? Sí quiso funcionar. Me confirman en este momento, me están escuchando porque la pantalla se me bloqueó. Profe, sí, tranquilo, ahí estamos. Ok, gracias. Ah, bueno, y ya. Ahí están visualizando la pantalla. Sí, sí, profe. Listo. Ahí les comparto esta diapositiva en la que se habla de esos pasos que hay que tener en cuenta para la realización de ese tipo de evaluaciones. Empezamos, como ustedes pueden ver, hay 5 pasos en total. ¿M? Entonces empezamos con un primer paso y es la realización de una pregunta en donde se menciona si el objeto levantado o para la levanta, el levante del objeto, ay bueno, se cerró en este momento la presentación que les estaba compartiendo. Vengan y la vuelvo a abrir. Si el objeto que se está levantando está en condiciones adecuadas, bueno, ahí disculparán que desde ayer he tenido inconvenientes con el computador. Entonces, se debe tener presente y en cuenta, primeramente, las condiciones, si son las adecuadas, y si la masa o el peso del objeto que yo levanto inicial es igual a la final. ¿Sí? ¿Cómo vamos a tener de pronto en cuenta esos aspectos? El hecho de que, listo, yo empiezo levantando un objeto el cual tiene un peso, pero lo que les mencionaba, si yo me transporto únicamente 1 metro con ese objeto, ¿sí? La carga o la masa inicial del objeto sería similar a la final, que es donde yo voy a dejar. ¿Sí? Hablamos de carga inicial, donde recojo el objeto, carga final, en donde lo voy a dejar. Denme un momentico aquí. Esto, vuelvo aquí a la diapositiva, comparto. Entonces, bueno, que estén en las condiciones ideales. ¿Sí? Entonces, como se estaba mencionando, entonces ahí, bueno, como les decía, que la masa inicial sea similar o igual a la masa final, ¿sí? Que tengan una referencia de carácter similar. ¿M?
hay que tener presente y en cuenta cuáles son los usuarios que están teniendo o que están manipulando este tipo de masa para tenerlo presente y en cuenta, porque se habla de que cuando nosotros hablamos de el hecho de, bueno, lo que menciona la norma ISO es que si hablamos de el género masculino, se menciona que está en la capacidad de levantar cargas hasta un peso máximo de 25 kilogramos, ¿sí? Allí que el 90% de los hombres estarían en la capacidad de manipular ese tipo de cargas, pero toca mirar también lo que es la frecuencia con la cual se hace esa manipulación de cargas. Sí, ahí ya hablábamos de lo que era el número de levantamientos por minuto. Si hablamos de las mujeres y de lo que es la población joven, podríamos hablar de menores de 18 años, estaría en la capacidad de levantar hasta un 15 kilogramos, ¿sí? Yendo ya más específicos en las mujeres, estaría en la capacidad de levantar hasta 15 kilogramos y hablaríamos de que el 75% de las mujeres estarían en esa capacidad. Perfecto. Se mencionaba otra masa máxima, pero ya sería para personas entrenadas, que hablaban que alcanzaban a levantar hasta los 40 kilogramos, ¿sí? Pero entonces eso ya es personas de carácter entrenado. Entonces, para que lo tuviéramos ahí presente y en cuenta. Entonces, eso es lo primero que nosotros tenemos que empezar a visualizar en ese primer paso. ¿Listo? Esperen que aquí se me está pasando un aspecto de carácter fundamental. Creo que... sí. Bueno, también tener presente y en cuenta lo que es la anatomía de la persona, ¿sí? En este caso, la estatura de la persona, la masa magra del individuo, todos esos aspectos debemos tenerlos presentes en cuenta. Si no cumple con estas condiciones, o si de pronto ustedes pueden visualizar que la carga que el individuo está levantando es mayor o la frecuencia, entonces ahí ya nosotros pasamos a lo que es el paso 2. En este caso, ahí ya es la cantidad de movimientos que se recomienda que el individuo debe hacer con la manipulación de cargas durante un minuto. En este caso, como les mencionaba, el máximo de movimientos permitidos durante un minuto sería de 15 movimientos por minuto. ¿Sí? Si de pronto nosotros ponemos la ejemplificación que ustedes dieron ahorita, bueno, que les brindé ahorita de una digitadora, ahí estaría cumpliendo con ese límite de movimientos. No, profe. No estaría cumpliendo con ese límite de movimientos, ¿no es cierto? ¿Sí? De pronto si ustedes visualizan bueno, traigo otra vez a un papero que le toca cargar los bultos acá. ¿Listo? Digamos, el hecho de hacer ese levantamiento y ir cargue el bulto es un movimiento, pero empezar a caminar con ello, ahí ya son varios movimientos. Entonces, hay que mirar cuántos son los movimientos que está realizando ese individuo durante un minuto, ¿sí? Y de lo que son actividades de corta duración hasta una hora. Entonces, si no cumple con esos requerimientos, ahí ya empezamos a ver la evaluación que se le está realizando. Si no cumple con esos requerimientos, pasaríamos a lo que es el paso 3. ¿Listo? Entonces, miren que aquí, bueno, se menciona este cuadro, les comparto esta gráfica en donde muestra lo que es la frecuencia máxima de levantamientos manuales, ¿no? En condiciones de carácter ideal. Ahí ya estamos hablando hasta en condiciones de carácter ideal. Imagínense las personas que no están en condiciones de carácter ideal, ya no estarían cumpliendo ni siquiera con el paso número 1 ni con el paso número 2. ¿Sí? Hay personas que levantan más de 25 kilogramos. Me acuerdo una vez que trabajé en un gimnasio y conocí a un muchacho que trabajaba, bueno, como decimos nosotros coloquialmente, bulteando, y decía que a él le colocaban hasta 3 bultos en el hombro que eran alrededor de unos 60 kilos y hasta más. ¿M? Entonces ahí ya no estamos cumpliendo con esos dos pasos, ¿sí? Tenemos lo que es el paso 3 que ahí ya nosotros tenemos que, bueno, les comparto primero la gráfica.
Si no estamos bajo esas condiciones ideales, nosotros tenemos que empezar a implementar lo que son estos tipos de evaluación, estos criterios de evaluación. Y ahorita les voy a compartir cuáles son esos modelos evaluativos. Aquí nos menciona en la gráfica uno que es el NIOSH, ¿sí? Que es uno de esos modelos evaluativos, el cual vamos a tener presente y como les digo, la idea es que nosotros lo empezamos a aplicar. Entonces ya cuando no cumplimos con esos dos pasos, el objetivo es que ya se haga esa evaluación neta, ¿ok? Ya ahorita les voy a compartir otros dos tipos de evaluación para que lo tengamos presente, ¿sí? Y aquí ya hablamos de de otros dos pasos. Entonces, bueno, que ya estaría dentro de la evaluación que nosotros vamos a realizar. Entonces, tenemos que mirar cuál es la masa que estamos manipulando, determinar cuál es esa masa, ¿sí? El producto de la masa transportada, porque les mencionaba que no es lo mismo el hecho de hacer la manipulación de una masa estática a empezarla a transportar, cuál es esa frecuencia, ¿sí? Aquí se menciona que bajo condiciones ideales, el límite recomendado de la masa acumulada, ¿sí? Sería de hasta 10.000 kilogramos en 8 horas, imagínense. Si hay personas que levantan 25 kilos, ¿sí? Podríamos hablar de 25 kilogramos en 3 minutos aproximadamente, hacen ese transporte. Si son 25 kilos en 3 minutos, nada más hablaríamos de que en 10 minutos estaríamos hablando de que ya ha transportado 75 kilos. Si hacemos la multiplicación por 6, ahí ya estaríamos mencionando que, mm, ¿cuánto sería ahí aproximadamente? Como 430 kilogramos, ¿sí? En una hora. Entonces imagínense cuánta esa persona transportaría en 8 horas de trabajo. Y hay personas que llegan hasta trabajar hasta 10, 12 horas. ¿Listo? Entonces esos son aspectos que debemos tener en cuenta. ¿Mm? Bueno, para no redondear así tanto, aquí ya mencionamos el paso 5, en donde nosotros ya con ese método de evaluación que tenemos presente en cuenta, ya identificamos si el transporte o la masa que nosotros estamos acumulando y la distancia del transporte se encuentra bajo los límites recomendados. ¿Mm? Ahí tenemos que considerar que, bueno, es ahí ya, vamos mejor dicho, a mirar lo que son esos métodos de evaluación. Entonces, esto es lo que nos dice esa norma. Tenemos que seguir estos pasos para poder hacer la aplicación de los métodos de evaluación. Tenemos estos cuatro métodos de evaluación en el momento, que son los que están enfocados específicamente con la manipulación de objetos. Tenemos el método NIOSH, el método INHSHT, el SNOOP y Ciriello. Entonces, ¿qué vamos a hacer en este momento? Yo les voy a compartir a ustedes dos videos para que visualicen los dos videos. Les voy a compartir el link de acceso de esos dos videos para que ustedes los visualicen. Tomen ahí nota de cómo son esos métodos. No les comparto en el momento lo que son lecturas porque de pronto pues puede ser un poco más confuso, ¿sí? Y de más dedicación. De pronto con los videos ustedes pueden eh, tenerlo un poquito más presente, de pronto es más llamativo. Entonces, ¿para qué? Les voy a compartir los videos que se enfocan primeramente en estos dos tipos de métodos, ¿sí? Ya que estos, de lo que es el método Snoop y Cirello, no encontré video como tal, para que ustedes visualicen y ahorita me hagan un pequeño acercamiento, una pequeña descripción de cómo o cuáles son las características de los métodos. ¿Listo? Entonces, les voy a compartir ahí por el chat el link de los dos videos. Aquí está el primer link. Aquí está el segundo link. Entonces, porfa, me confirman si tienen acceso a los videos. Son tan amables.
Me confirman si están presentes, son tan amables. Sí, señor profe, ahí está cargando. el video. Ok, muy bien, gracias, Cristian. Bueno, entonces cada video tiene como duración máxima 4 minutos 30 aproximadamente, entonces les voy a dar creo que un tiempo de 20 minutos para que ustedes visualicen los videos, saquen los aspectos más significativos del mismo y hagan la socialización de esto, que compartan qué fue lo que ustedes vieron, ya con todo lo que hemos visto. ¿Listo? Entonces son las 9:15, a las 9:35 pues hacemos esa socialización. Daniel y Diego me confirman, porfa. Sí, profe, sí salieron los dos. Ok, bien, Sí, gracias profe. Daniel. Listo, muy bien. Entonces adelante, muchachos.
¿Cómo vamos, muchachos? ¿Qué tal la visualización de los videos y demás? Profe, bien, digamos que es como ¿qué? Un resumen o encajar todo lo que se mencionó anteriormente, pero vemos que aún hay más como... se me fue la palabra ahorita. Sumas ¿No? y restas, se me Aplicándole el olvidó. método a Sí, más sí. operaciones matemáticas. Más operaciones, correcto, profe. Hay más Exacto. y valoran peso, valoran tiempo, distancias, metros. Entonces es completo. Listo. ¿Qué podemos mencionar referente a eso que acaban de visualizar? Y bueno, ya Cristian empezó a mencionar algo. Diego, Daniel, ahí hablaban de un método. Bueno, primeramente hablaban de lo que era la guía, ¿sí? Que ahí es donde se mencionaba lo que yo ya había hablado anteriormente, ¿no? ¿Cuánto era el peso máximo que debía levantar una persona? El número de repeticiones límite por minuto, ¿sí? Todo ese tipo de cosas. Ahí hablaban también lo que hablábamos, bueno, que yo les mencionaba de una actividad individual y interdisciplinar, creo que ahí le cambiaban el nombre, si no estoy mal, ¿me confirman? Multidisciplinar, si no estoy mal. Que ahí ya hablan de una tarea simple y una tarea multi, ¿no? Entonces, ¿qué pueden mencionar referente a esos videos que ustedes acabaron de observar? ¿Sí? Porque recuerden que el objetivo es que nosotros apliquemos esto que estamos visualizando. Entonces, cuéntenme, ya ahí Cristian mencionó algunas cositas, ¿qué más podemos completar referente a esto? Hablaban de una serie de valores, ¿no? ¿Sí? O, primeramente, si nosotros nos remontamos a lo que es el método Niosh, ¿sí? Hablaban de 7 variables que nosotros debemos tener en cuenta para ese método. ¿Cuáles son esas 7 variables? Pues yo noté que, ¿qué? LCHM, VM, DM, AM, EPM y CM. Ok, ahí tú ya lo anotaste con lo que son No, los, bueno, ¿cómo se le diría ahí? Como diminutivos, ¿no? Como, entonces, ahí tenemos, bueno, esas 7 variables que serían el peso del objeto levantado, ¿sí? La distancia horizontal de las manos, cuando vengan a ver, y de pronto aquí mi cámara que se me había olvidado, ¿sí? Que ahí van en el orden que las estaba mencionando ahorita. Eso, adelante, porfa. Ángulo de Ángulos de asimetría. simetría. Sí, profe, pues yo iba a decir como el resumen de que también la relación en el ángulo del levantamiento influye mucho también. El tema de la duración, cuánto tiempo debe durar este levantamiento, con qué frecuencia se realiza, desplazamientos, lo que el profe nos mencionó al inicio. Y es una relación entre todas, ¿no? Eso se puede encajar en un solo movimiento a la hora de hacer una carga. Sí, acá ahí se hace una multiplicación entre todos esos aspectos, ¿no? Entonces el tiempo, la posición de los brazos, y tomando siempre como referencia al suelo, hablaban de una posición de carácter horizontal, que es la amplitud de mi brazo, podríamos mencionarlo desde el tronco hasta, bueno, una línea vertical que llegue, ¿cuál era esa distancia? Sí, en ocasiones nosotros ahí mostraban, creo que en el video, la imagen de que el sujeto o un sujeto levantando con los brazos totalmente extendidos, otro con los brazos semiflexionados, ¿sí? Lo que era también, bueno, ahí hablaban de esa carga de carácter, bueno, ahí hablamos de la carga horizontal, la carga de carácter vertical, ¿sí?
que ahí ya sería la distancia desde el suelo hasta la altura de nuestros brazos, lo que era la asimetría. ¿Me recuerdan qué era la asimetría según lo que mencionaron ahí en el video? Cuando hacían referencia a la asimetría que hablaban allí. Profe, ¿de cuál método es de del de Nish? De Niosh, sí. Aunque están relacionados los dos, ¿no? Pero sí, ese sería el de Niosh. Allá la simetría se enfocaba en cuál eje, horizontal, vertical, el eje transversal. Ahí se enfocaba en lo que era el eje transversal, ¿no? Recuerden que el eje transversal es el que nos atraviesa prácticamente de la cabeza a nuestros pies, ¿sí? Llamémoslo que estando en una posición de frente. Y era el desplazamiento del tronco que nosotros estamos realizando en su momento. Entonces hablaba de esos aspectos de carácter fundamentales. Y mencionaba que si nosotros hablábamos de que si la carga o el porcentaje, el valor era igual a uno, era una tarea de carácter, llamémoslo así, segura para la mayoría de las personas. Y si ese resultado era mayor a 3 o igual a mayor a 3 era ya una tarea de carácter peligroso. ¿Ok? De pronto, ¿qué más pueden mencionar referente a eso que vieron en los videos? Diego, ¿qué pueden mencionar? Profe, una pregunta, y digamos que en esa calificación de uno, de tres, si le da dos, por ejemplo, en la calificación, ahí que tendría como es. Ahí estaría en el rango de 1 a 3. Entonces ahí mencionaríamos que no sería riesgosa para las personas. ¿Sí? Ya si es igual o superior a 3, ahí ya estaría siendo riesgosa, peligrosa para los individuos. Ah, bueno, gracias. ¿No? Entonces, ¿qué de pronto más podrían mencionar? Sí, ahí hablaron ya de los 7 aspectos a tener en cuenta. ¿Cómo ustedes realizarían este tipo de evaluación? O sea, de pronto dentro de las acciones que ustedes realizan o de familiares, ¿ustedes a quién consideran que le pueden aplicar este tipo de métodos evaluativos? Profe, pues realmente de pronto en mi parte laboral, a mis compañeros de trabajo, con un video, tal vez tomar videos o fotos y poder, digamos, como revisar esa parte biomecánica y poder sacar esas conclusiones con los cuadros y lo que nos mencionó el método NIOSH. Exacto, ahí ya tus compañeros en natación se puede realizar. Sí, o sea, nosotros la podemos, considero yo, aplicar a la mayoría de actividades como de trabajos, ¿no? Más encima, si ustedes visualizaban de pronto el video ahí, la mayoría de cargas pues se realizaban lo que eran de pie y nuestro trabajo en sí como entrenadores, cuando yo trabajo como entrenador, la mayor parte del tiempo estoy de pie, ¿sí? Entonces se pueden aplicar a todo este tipo de cosas. Entonces, bueno, ¿qué debemos tener ahí presente y en cuenta? Ya nos queda poco tiempo para finalizar la clase. Entonces, me gustaría que ustedes de forma autónoma visualizaran otra vez esos videos, porque la actividad que yo les voy a dejar es relacionada con esos videos más lo que son los otros dos métodos. Pero en esos dos métodos, el otro método, qué pena, ya sería, ya ahí no habría video, por más que quise mostrarles de pronto un video para que fuera más llamativo para ustedes, no encontré un video, y ya nos tocaría como ver documentos. Entonces, tener en cuenta y presente que cuando les deje la actividad, la idea es que ustedes
hagan la aplicación de este tipo de métodos de evaluación. ¿Listo? Ese es el objetivo. Ya saben que el objetivo es que lo hagamos más de carácter práctico. No sé si tienen preguntas, inquietudes hasta el momento, dudas. Profe, esa medida de calificación que tienen de 1 a 3, si se pasa de 3 en una empresa, se supone que no debería ser, pero entonces en ese caso tienen también algún tipo de protocolos de seguridad para esos casos. O sea, si se pasa de 3, se supone que no debería ser aplicable en una empresa. Tocaría mirar también cuál es el tiempo o la frecuencia con la que realizan ese movimiento o esa manipulación de objetos. ¿Sí? Por lo que de pronto les mencionaba, si se realiza una vez durante las 8 horas laborales, pues no habría inconveniente. Pero si ya empezamos a hablar de 5 o 6 veces, ahí sí ya empieza a tener un inconveniente y ahí es cuando vamos a empezar a sufrir de lesiones y demás. ¿Sí? Y recuerden que hablábamos de lo que era la vestimenta. Para nosotros poder aplicar este tipo de métodos tenemos que tener presente en cuenta la vestimenta. Sí, la persona, bueno, ahí podemos hablar de todos los indumentarios de seguridad, ¿no? Si una persona que trabaje haciendo cargas, ¿sí? Lo más probable es que tenga que utilizar una vestimenta de carácter adecuada, que tenga guantes, lo que hablábamos del calzado, ¿sí? Una persona en construcción debe tener casco y demás. Pero entonces, si pasa de 3, se supone que ahí ya la empresa no podría estar haciendo ese tipo de acciones con un individuo, ¿sí? Según la norma ISO, ¿no? Porque son de carácter muy riesgoso. A menos de que, no sé si ustedes visualizaron también en uno de los videos, mostraron lo que yo les hablaba de que habían personas que sí son entrenadas. Si son entrenadas para ese tipo de acciones, ya es diferente. Pero ahí, como les decía, también toca mirar cuál es el tiempo o el número de repeticiones que ellos realizan esa acción. Pronto sí queda aclarada tu duda, Diego. No sé si tengan alguna otra duda, alguna otra inquietud. Profe, entonces nos puede repetir el trabajo que debemos realizar. Pues apenas, o sea, déjenme lo estructuro bien porque pues, lo iba a colocar en lo que era la plataforma, pero para que ustedes tengan una idea bien clara, pues vayan buscando una persona con la cual ustedes puedan implementar este tipo de evaluación. Y obviamente lo pueden hacer con ustedes mismos, podrían dar una ejemplificación, pero entonces ya les confirmo exactamente si, déjenme cuando yo verifico. Si las vamos a realizar en el transcurso de la semana, o la idea es que, bueno, es que me gustaría que la hiciéramos todos aquí, carácter presencial. Pero entonces sí, que vayan buscando a una persona para aplicarle ya esta evaluación, o bueno, también les voy a compartir la otra evaluación a tener en cuenta, ¿sí? Para aplicar esta evaluación y cuáles serían esos resultados que tenemos como tal. ¿Listo? Ah, listo, profe. Entonces, sí, estudiar los métodos más detallado para poder empezar a aplicar, buscar la persona. No Exacto. importa que sea carga porque estamos hablando, sería ideal que fuera con carga, ¿no? Sí, el objetivo sería chévere que fuera con carga. De pronto ustedes, creo que alguno de ustedes en el momento en el que hablamos del trabajo en el que era relacionado con su labor, había alguien que estaba manipulando carne y considero que eso podría ser, se podría aplicar a esto, ¿no? Nada más el hecho de levantar las herramientas o el hecho de levantar la carne, ahí ya estamos manipulando un objeto como tal. ¿Listo? Entonces sí sería muy chévere. La idea es que lo llevemos a un contexto de carácter real, ¿sí? Entonces no sé si tienen más dudas, más inquietudes. No, profe, está ahí. Listo, muy bien, Cristian. Daniel, Diego, ¿tienen dudas, inquietudes? No, profe, no. No. Profe, yo lo puedo hacer, Sí, perfecto. ya que pues digamos que
se me dificulta un poco con el tema, pues yo trabajo y llego a estudiar y sigo trabajando, pero digamos el tema por espacios y tiempo, ir a buscar tal vez una persona que haga una carga como el cortador de carnes o eso. Lo puedo hacer con el trabajo que yo hago en casa, que es como padre con mis hijos, y Eso podría sacarlos de ser ahí, una digamos, opción. al momento de alzarlos, cómo lo estoy haciendo, los agarres y demás. Exacto. Ahí nosotros podríamos hacer esa actividad de esa forma. Esa es una buena opción, me parece una buena alternativa. Listo, profe, gracias. Listo, perfecto, muchachos. Entonces, si no hay más dudas, inquietudes, entonces, bueno, esperar a que solventen la situación que se tiene con la plataforma para que vean ya específicamente la actividad correspondiente. ¿Listo? Y de no ser así, pues, nos vemos de hoy en 8 días, ¿ok? Hasta Listo, luego, profe, muchas gracias. gracias. Listo, que estén muy bien todos. Vale, profe, gracias. Listo, que estén bien.